15 métodos de estudio. Análisis profundo. Esta es la quinta parte de los 15 métodos de estudio. Pero antes de iniciar el estudio de análisis profundo, debemos asimilar las siguientes citas o consejos, como desee llamarles, de varias autoridades del ajedrez que debes asimilar. 1. Garry Kasparov. El proceso de pensar durante el juego es el mismo proceso de análisis, solo que sin mover las piezas. Y la esencia del entrenamiento ajedrecístico es la mejora de las habilidades de análisis. Creo que, en igualdad de condiciones, el método analítico de estudio del ajedrez debe darte una ventaja colosal sobre el pragmatismo ajedrecístico, y que no puede haber certeza en el ajedrez sin análisis. 2. Mikhail Botvinnik. ¿En qué consiste el arte del maestro? Esencialmente es la capacidad de analizar las posiciones de ajedrez con precisión. Quien aspira a convertirse en un jugador notable debe perfeccionar sus habilidades en el dominio del análisis. 3. Tigran Petrosyan. El criterio de la fuerza real es una penetración profunda en lo secreto de una posición. Y 4. Alexander Kotov. La penetración profunda en la esencia misma de la lucha ajedrecística, formación de planes, buscando las posibilidades combinativas más ocultas, descubrir los defectos de la propia obra, profundizando en los secretos del juego y la ampliación de la erudición de uno en el ajedrez. Como ejemplo de análisis profundo, me gustaría mostrar un final que está analizado a fondo. Todo comenzó estudiando el juego Petrosyan-Artemiev. Este no es Tigran Petrosyan, sino Manuel Petrosyan, en la ciudad de Sarhaj, en el año 2018, en el que se alcanzó este final que mostramos en pantalla. Este tipo de final aparece con bastante frecuencia en la práctica. El bando con la pieza extra debería estar ganando, por supuesto, pero si las blancas se defienden de la mejor manera, puede que esto no sea pan comido, como veremos en breve. En este final, las negras jugaron rey F7, torre B7 jaque, caballo E7, H4, rey F6, rey G2, H6, torre B6 jaque, torre C6 y torre B2. Como podemos observar, el bando débil debe conservar la torre. Caballo F5, torre A2, caballo D6, torre A4, caballo C4, torre A8, caballo E5, torre A2, caballo D3, torre A3, caballo E5, torre A2, rey F5, torre D2 y torre C1. Artemiev ha centralizado sus piezas, planeando invadir el punto más débil de la posición blanca, el peón de F2. Aquí, Petrosyan decidió defenderse activamente con el traslado de la torre a D8, con el objetivo de proteger el peón de F2 por la columna F. Desafortunadamente para él, la torre pronto se queda sin buenas casillas en esa columna. Sin embargo, no se puede encontrar una forma sencilla de que las negras ganaran si las blancas mantenían una defensa pasiva con el traslado de la torre a A2.
aunque las negras se las arreglan para tomar el control de la segunda fila y obligar a la torre blanca a ir a la columna F. Las blancas pueden establecer una defensa mucho más obstinada que la que hizo Petrosian en esta partida. La siguiente es la línea de ejemplo. Rey E4 para apoyar el salto caballo D3. Torre E2 jaque, rey D4, torre A2, H5, torre E2, torre C5, torre A2, caballo D3, forzando a la torre a salir de la segunda fila con torre C2. La idea es ubicar la torre en C2. Torre A4, jaque, torre C4, torre A6, torre C2, torre F6. Es necesario defender el peón de F2 para resistir más. Rey E4, rey G1, caballo E5 y rey G2. La torre blanca fue forzada a ir a la columna F, pero si comparas esta posición con la partida, verás que el rey negro está realmente fuera de lugar en la casilla E4. Las negras necesitan traerlo de vuelta para quitarle casillas en la columna F a la torre blanca de la misma manera que lo hizo Artemiev. Por lo tanto, continuaría caballo G4, torre F8, rey E5. El intento activo de jugar el rey a D3 es parado sencillamente con la jugada rey F1. Siguiendo con el retroceso del rey a E5 para eliminar casillas a la torre blanca, seguiría torre F4, rey E6, torre F3. Esta es la defensa inteligente, porque torre F8 es dudosa debido a caballo E5, que más o menos se transpone al análisis que estamos realizando o a la posición de la partida. Seguimos con torre F3, caballo E5, torre E3, una buena defensa. Las negras tendrán que maniobrar un poco más para llegar al peón de F2. La victoria de las negras no era obvia para los analistas en este tipo de posición, lo que llevó a investigar este final con más detalle. Seguimos entonces con la línea de la partida: torre D8, torre C2, torre F8 jaque, rey E6 y rey G1. Una jugada dudosa. Una defensa más resistente era realmente torre E8 jaque, rey F6 y ahora rey G1, sin dejar que las negras atrapen a la torre con rey E7. También se ha examinado esta posición en análisis posteriores. Entonces continuamos con la jugada rey G1, rey D5, rey G2, rey E6, rey G1 y rey E7. Estos movimientos que se repitieron son debido al apuro de tiempo para completar las jugadas complementarias. Seguimos entonces, o siguió la partida con torre F4. Es demasiado tarde para el traslado de la torre a A8 debido a la maniobra caballo D3, torre A6, rey F7, torre A3 y ahora torre D2. Y las blancas se ven obligadas a jugar ahora F3, ya que el final está técnicamente ganado para las negras después de caballo E5. Lo que quiere decir que estos peones de las blancas, su mejor defensa es con el peón en F2 y la cadena de peones en esta posición para
mantener una resistencia mayor. Una vez que los peones avancen, las debilidades creadas son más fáciles de explotar y aprovechar por las negras. Tras torre F4, torre C4. Una de las ideas clave para el bando más fuerte es este final. Las blancas no pueden evitar el cambio de torre, lo que hunde todas sus esperanzas de salvar la partida. Después de H5, torre por F4, G por F4, caballo D3. Si bien Astemier ganó el final con bastante facilidad, es de pensar que las blancas podrían haber ofrecido una resistencia más fuerte manteniendo su torre en la segunda fila en lugar de moverla a la columna F. Tenemos dos ejemplos más de una partida de Anand con negra que perdió, así como un análisis muy profundo de la misma. Pero como el vídeo se haría demasiado extenso, no vamos a poner esos dos ejemplos aquí, sino que les dejo las dos partidas, o mejor dicho, el final de la partida de Anand con negras, donde el jugador de las blancas era Aronian, en la ciudad de Zúrich en 2014. Este final fue ganado por Aronian de la siguiente forma. El análisis correcto de este encuentro se lo dejaré entonces en el blog para que allí puedan estudiarlo, descargarlo y ver la profundidad que se hizo sobre este final. En la base de datos aparecen finales similares al estudiado anteriormente y existe uno casi similar que mostramos a continuación, con un análisis completo de este final, que es el que le dejaré en el blog. Eso sí, este análisis es profundo en el significado más literal de la palabra y puede que te lleve más de una sesión entender sus complejidades, por lo que mi sugerencia es que saque un juego de ajedrez y preferiblemente dividir el estudio de este final en varias sesiones. Vamos a sumergirnos en ello. En la partida de esta posición que corresponde a las negras, optó Anand por la defensa activa, al igual que Petrosian en el anterior, donde se llevó a cabo el avance del rey a E7. En lugar de rey E7, veremos que las defensas mejores son torre E1, así como torre D1. Pero ese análisis se los dejo como lo había mencionado en el blog. Después de rey E7, caballo E4, torre E1 jaque, rey F4, rey F8, torre B8 jaque, rey G7 y torre B7. Observe que este es un final similar al anterior, lo único con los colores cambiados. El negro continuó con torre F1 jaque, rey E3. En este punto, Anand ya cometió un error decisivo al retroceder con el rey a F8. El rey negro no está bien situado aquí por razones tácticas. Aronian explotó este detalle rápidamente con caballo D6 y las negras ya estaban en una especie de subvan. Cualquier movimiento de torre o rey es una concesión. Anand jugó torre F6. Si hubiera mantenido la torre en F1, jugando su rey a G8, las blancas tendrían una forma diferente de romper su fortaleza con torre B8 jaque, rey H7. Y aquí
viene uno de los muchos recursos tácticos brillantes en este final, que es torre F8, rey G7 y ahora rey E2. Muy buena jugada. La defensa de las negras se derrumba después de esta jugada intermedia en vista de torre F6 y caballo E8 jaque doble, con lo que se cambian las torres y el final es perdido. Después de torre F6, torre B8 jaque. Debido a la bifurcación en E8, me refiero al jaque doble en E8, este jaque obliga al rey negro a salirse de la cadena peones, ya que las blancas ganan con bastante facilidad. Rey E7, caballo E4, torre F1, rey E2, torre F5, torre C8, torre E5, rey F3, torre F5 jaque, rey G2, torre E5, caballo G5, torre a E2 jaque, rey H3, torre F2 y torre C4. Aquí Anand se rindió porque la única forma de evitar el cambio de torre es empujando o avanzando su peón F cuando la fortaleza de las negras se desmorona. Ya habíamos mencionado en el ejemplo anterior que mover el peón a la casilla o de la casilla F7, en este caso en anterior F2, conlleva al debilitamiento de los peones y a su pronta captura. Espero que hayan comprendido correctamente este tema del análisis profundo. No es sencillamente coger un análisis, una posición y analizarla rápidamente como en los vídeos que vimos anteriormente, sino que son detalles mucho más profundos de posiciones complejas, ya sea de finales, ya sea de medio juego, e incluso, ¿por qué no?, de apertura. De ahí es que surgen las novedades y las nuevas ideas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!